mercados de lleno en el análisis, como suele ser habitual los jueves, con Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Pablo, llegamos a una mañana intensa por múltiples referencias. Llegamos con ese dato de inflación que sorprendía en Estados Unidos, en el preludio de lo que va a ser el Banco Central Europeo. No sé por dónde empezar. ¿Cómo llegamos de lo que ha pasado en Wall Street? ¿Cómo ves la situación? Yo creo que el titular es: la situación se complica. El proceso de desinflación está ahí, pero tardará más tiempo de lo quizá esperado y de lo deseado. Y esto nos va a suponer pues, que los tipos estarán altos durante más tiempo. Y eso es lo que quizá perjudicará más que si ahora pues estamos intentando ponerle el cascabel al gato de si suben 25 puntos básicos en la próxima reunión, en el caso del BCE hoy o la semana que viene por parte de la Fed, o si será en noviembre. Eso me preocupa menos, me preocupa más que las expectativas de los inversores, de los consumidores, al final cuando los tipos están mucho tiempo hacen mucho más daño. Obviamente eso está previsto precisamente para paliar la inflación. No olvidemos dónde se nos ha ido el precio del crudo a máximos desde noviembre y las tensiones que estamos viendo también en una China que está estimulando desde el punto de vista fiscal y monetario. La palabra estanflación, paro, estancamiento e inflación ya está en boca de muchos en el seno del Banco Central Europeo. No olvidemos que, bueno, el caso de Estados Unidos es paradigmático, es decir, es verdad que en junio teníamos la inflación en el 3%, que se nos ha ido al 3,2% en julio, pero es que en agosto se nos ha ido al 3,7%, con una subyacente al 4,3%, que es verdad que ahí ha habido una cierta relajación, pero desde luego si los tipos han subido hasta el 5,25, 5,5%, y la inflación lleva 2 meses subiendo y ahora el precio de la energía está subiendo más, eso complica un poco el panorama, ¿no? Ese partido a partido, ese dato a dato del señor Powell, con lo cual no hay que descartar nada, aunque de momento los tipos se prevén por los swap y por el consenso que no se han modificado la semana que viene, pero el caso de la señora Lagarde es incluso más complicado, con una inflación en agosto de la eurozona en el 5,3%, la subyacente en el 5,5% y sobre todo, madre mía, la patata caliente con Alemania, con una inflación al 6,1%, con un euro que todos sabemos, por paridad de tipos de cambio, si la Fed no sube tipos, si Europa sigue subiendo los tipos, que personalmente creo que Lagarde no va a subir los tipos hoy, pero personalmente creo que Lagarde debería subir los tipos hoy. Pero eso perjudicaría a las exportaciones alemanas. El euro se podría apreciar no en el 1,07, sino irse otra vez a la zona de 1,12. Y si la economía alemana es, como ha dicho la propia Comisión Europea, la que tiene un deterioro macro más importante, pues esto va a perjudicar a los exportadores alemanes. Antes has comentado, te escuchaba atentamente con el tema de los autos chinos. Es que somos menos competitivos. Esa es una realidad, lo diga Francia, lo diga Alemania, eso es una realidad cuando vas por las calles y ves que ya China está vendiendo coches que son francamente interesantes desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de precios. Así que la situación se complica y esta inflación, el paro, el estancamiento, la inflación, quizá el paro es lo que menos preocupa ahora porque es un factor ex post, pero vamos a empezar a tener incrementos de las tasas de paro y también incrementos en las tasas de mora, ¿no? Por este mantenimiento de los tipos durante más tiempo del deseable, ¿no? Pero es que no nos queda otra solución. El cometido del Banco Central Europeo es el control de precios, no es el crecimiento, aunque obviamente todos miren de soslayo, ¿no? Pero eso es más de una política fiscal que de momento lo que estamos viendo es que como dicen dentro del seno de las propias autoridades europeas, ¿no? Gastamos como un borracho, ¿no? Bueno, pues es que esto es así. Estamos gastando mucho, tenemos un nivel de deuda muy alto y ahora los precios del dinero son mucho más caros. Es quizás más preocupante de lo que el mercado ha previsto hasta ahora, ¿no? Con unas alegrías hasta finales del mes de julio, quizás desbordadas, ¿no? Por esos buenos resultados empresariales, pero fíjate, Eva, que en Estados Unidos primer trimestre y segundo trimestre los resultados han sido francamente buenos y mejores de lo previsto. En Europa el primer trimestre fue sorprendente, yo me equivocaba siendo mucho más conservador, pero el segundo trimestre no ha sido tan potente y algo nos dice que las estimaciones para el segundo semestre van a ser algo más comedidas, así que, bueno, pues vienen curvas y hay que
tomarlas con cierta tranquilidad, ¿no?, en los mercados, y eso es lo que hemos hecho en nuestras carteras. Que nos podemos salir de la curva, pero bueno, antes de preguntarte exactamente sobre la estrategia, sobre todo ya mirando un horizonte de tipos más altos y mirando a ver con esa renta fija, renta variable y vuestra estrategia, quería preguntarte por lo que estaba señalando. Dices, creo que debería subir tipos hoy Lagarde, creo que no lo va a hacer en lo que se está interpretando como un guiño a Alemania, pero está claro que si ya se cuestiona si los 25 puntos básicos que se necesitan van a ser necesarios o no para hacer frente a esa inflación que no cede, ¿ves más de una subida en el hipotético escenario de aquí a finales de año dentro del Banco Central Europeo? ¿O pese a ese mandato del objetivo de precios va a terminar por pesar ese crecimiento, esa Alemania? Pues es posible. Y esa es la peor respuesta, ¿no? Es posible, y claramente yo en muchos de los diarios de mercado de Divacons Alfabari lo ponía el as en la manga y ponía unas fotos bastante reveladoras. Es decir, Lagarde ha copiado el mensaje de Jerome Powell, y eso no tiene por qué ser malo, ¿no? Lo llevamos haciendo durante mucho tiempo, igual que los españoles copiamos a los franceses del no fumar en los bares al carnet por puntos, y si algo funciona en tu vecino, ¿por qué no lo vas a repetir? Pero es preocupante, ¿no? Es preocupante porque las tasas de inflación, los tipos están en Europa en el 4,25, 4,5, en Estados Unidos 5,25, 5,5. Ellos tienen la inflación en el 3,7 y nosotros posiblemente el 5,3 en agosto. Vamos a subir algo más por este repunte insisto, de los precios de las commodities. No obviemos que Estados Unidos es autosuficiente desde el punto de vista del consumo, por ejemplo, del petróleo, y que nos exportan gas. Ha sido España el país, o ha sido Estados Unidos el país que nos ha exportado hasta hace muy poco más gas que ningún otro. Desde luego, el caso de Argelia ya pasó a un segundo plano. Así que hay que tener mucho cuidado porque Europa es muy dependiente. Putin sigue moviéndose, Putin sigue haciendo la guerra. Los precios del gas natural han repuntado un poco, están muy bajos, por supuesto, pero es que, empiezas a taparte por la noche. Es decir, que empieza a llegar el frío y el mes de octubre, noviembre, diciembre, etcétera, están a la vuelta de la esquina. Yo creo que vamos a tener un repunte también de los precios del gas natural, no solo por las huelgas de gas natural en Australia de Chevron, etcétera, ¿no?, que es lo que está moviendo un poco el corto plazo, sino porque la cosa se va a complicar y la guerra todavía no tiene un claro candidato a vencer, si es que alguien va a vencer en esta estúpida guerra. Así que lo que nos viene es que los precios de las commodities van a subir, y además por el buen hacer, por supuesto, para ellos de la OPEP+. Rusia está totalmente alineada con Arabia Saudí, socio de Estados Unidos, curiosamente, ¿verdad? Y eso va a ser muy complicado. Es decir, los precios del crudo no van a remitir demasiado, y encima pues vamos a tener un poco un empujón de China. Así que insisto que la situación para Christine Lagarde es una patata caliente, y teniendo a Alemania tan mal. Vamos a poner una pica en Flandes, vamos a hacer algo un poquito más positivo. España tiene la inflación, como hemos visto, en el 2,6%, aunque la subyacente está en el 6,1%, la inflación general va a repuntar. Ya debemos prepararnos. Italia pues también en el 6%, Francia en el 4,8%, es decir, bueno, España dentro de lo que cabe ha sido menos inflacionista, ¿no? Pero el conjunto de la Unión Europea sigue siendo inflacionista, y además, insisto, ya van 2 meses en Estados Unidos, y también lo vamos a ver en Europa, de repuntes. Es decir, el proceso de desinflación, como decía al principio, va a tardar más tiempo. Señora Lagarde, si tienes una Alemania en el 6,1%, más de triplicando el 2% de objetivo, no te queda otra que subir el precio del dinero, que es la herramienta que tienes, ¿no? Y es de lo poco que puedes utilizar. Es que muchas veces pensamos que el Banco Central Europeo tiene muchas medidas, tiene el quantitative easing, fíjate, en Estados Unidos el quantitative tightening, es decir, justo lo contrario, intentar rebajar esa masa monetaria y bajar la deuda, es que ha sido mínimo. Es decir, tenemos unos niveles de deuda enormes y con unos tipos mucho más altos. Imagínate lo que va a pasar. Al final eres un deudor, tienes tu deuda y tus costes financieros mucho más altos. Tanto administraciones públicas como economías domésticas y empresas van a sufrir más estos tipos. Es decir, que la desaceleración, eso que algunos piensan que va a ser una cosita liviana, creo que se equivocan. Creo que tenemos que ser más comedidos. La desaceleración o la posible recesión podría ser más fuerte de lo previsto, y estos tipos desgraciadamente van a tener que seguir subiendo, insisto. Esa es mi quiniela, ¿no? Que Estados Unidos tampoco, pero eso no significa que vayan a ese
a pivotar, ¿no? Y eso me preocupa, pero lo que más me preocupa, y creo que no se está hablando demasiado, es que los tipos van a estar mucho más tiempo arriba, y eso quizá es mucho más dañino. Hace tan solo 3 meses el consenso esperaba que hubiera recorte de tipos este año, 3 recortes de tipos en Estados Unidos. Eso obviamente no va a pasar, incluso el primer recorte se prevé ya para el verano del año que viene. Pablo, y con ese horizonte que ha cambiado de alguna manera, quería preguntarte vuestra estrategia de IVA con Solfa Value y, por favor, cuéntanos un poco cómo has visto a Inditex tras esos resultados, además, de la jornada de ayer y, sin embargo, pues lo que fue esa cotización de la jornada de ayer, esos movimientos de caídas abultados. Cuéntanos. Bueno, vamos a empezar por Inditex. Fíjate, insisto que yo me equivoco día tras día, ¿no? Pero hicimos un corto de Inditex, sobre todo las carteras que gestionamos para hedge fund, debido a que, aunque Inditex es una cartera para nosotros de buy and hold, es líder indiscutible en su sector de non-food retail, la flexibilidad de su modelo, las buenas y sólidas cifras que ha publicado en este trimestre, que desde luego son muy buenas, pero está cotizando en máximos, tiene unos ratios muy elevados y el nivel de exigencia es muy elevado. Pero lo único que pudo quizá pinchar fue el margen operativo neto ligerísimamente. El resto de cifras fueron extraordinarias, con crecimientos tanto de ventas, de beneficios, etcétera, muy buenos, pero nos sorprendieron demasiado. Por eso es lo que preveíamos, un consenso muy bullish, como estamos viendo en muchos casos, y preveíamos que eso podía pasar y soltamos las posiciones, cayó casi un 4% en los primeros momentos del día, quizá demasiado, pero son muy buenos resultados, ¿no? Yo lo que creo es que el mercado ya, y de hecho lo hemos visto, y esa es la principal recomendación que hacemos desde IVA con Solfa Value y que venimos haciendo en Negocios Televisión, y hemos ido rotando posiciones. Quizá yo me equivoqué y me adelanté a estar corto en sectores de consumo, y cito autos, que ha sido el peor sector a un mes vista en Europa, después de tener un performance year to date muy bueno. El sector lujo, 3/4 de lo mismo, ha tenido una caída la semana pasada del 7%, muy abultada, porque se ve que los chinos consumen menos y eso preocupa en una zona que supone el 40% de las ventas del sector lujo, y también en no-food retail, ya sea Inditex, ya sea Gap, ya sea H&M o ya sea Zalando. Es decir, yo creo que el consumo con 3 factores clásicos, es decir, subida de precio del dinero, restricciones crediticias y desaceleración, los sectores ligados al consumo no pueden funcionar bien, cuestión de tiempo, ¿no? Por eso la reacción ayer de Inditex ante unos buenos resultados, pero quizás no sorprendentes, es de plegar alas y tomar beneficios, algo bastante razonable, insisto, no borrando a que es el mejor del sector y sigue siendo una compañía pues buy and hold para un inversor a muy muy largo plazo, no debe preocuparse, pero si jugamos a corto plazo y cerramos esos cortos, una plusvalía al final del 3,5%, una cosa así, no estuvieron mal. Y sin embargo, donde hemos ido tomando posiciones últimamente, como bien sabes, ha sido en los sectores cíclicos pesados. Los sectores cíclicos pesados no hay que comprarlos cuando el ciclo ya ha cambiado, hay que comprarlos con los PERs negativos, hay que comprarlos cuando los beneficios de las compañías de petróleo caen un 45% por esa base comparable del año anterior, y preveyendo con esta subida del precio del crudo, y al final son compañías comoditizadas de materias primas, es decir, no se diferencian por el producto ni en precio ni en calidad, el producto es el que es y el precio no lo fijas tú. Si ese precio ha subido un 30% y se va a máximo de noviembre, los resultados ya solo per se van a ser mucho mejores. Estamos comprando algo de metales y minas y sobre todo en petróleo. Compramos fuertemente hace un mes Equinor, que lo metimos en cartera modelo, compramos un poquito más de Royal Dutch Shell, etcétera. Es decir, yo creo que esos son los movimientos que sí, por fin, ese movimiento clásico de ciclo, sí se ha visto en los mercados cuando este año estaba siendo un rompepiernas. Cada semana estábamos viendo una rotación demasiado rápida que a algunos que ya empezamos a ser mayores nos cuesta seguir. Ahora por fin sí hemos visto, insisto, rotaciones de menor posición en el sector ligados al consumo, mayor posición en cíclicos pesados. Esa es la apuesta que tenemos para de aquí al cierre del año a priori. Pablo García, director de IVA con Solfa Value. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias, Eva. Chao. Y nosotros nos vamos corriendo a publicidad y enseguida volvemos y nos vamos a Frankfurt.